Bien, hoy nos encontramos en esta calle de la comunidad de Cangalli. Precisamente nos encontramos en la puerta del profesor Genaro Cardeña Cueva, a quien vamos a visitarle y seguramente vamos a recoger bastantes anécdotas. Y uno de nuestros motivos principales de poder visitar al maestro Genaro es porque su persona fue 2 veces alcalde en nuestro distrito de Chacatuca y tiene muchas anécdotas que contarnos. En todo caso, les invito a aventurarnos en su domicilio del maestro Genaro. Bueno, vamos a tocar la puerta del maestro Genaro. Profesor Genaro, estamos visitándole. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted, profesor Genaro? Señor, buenas tardes. Bienvenido, pasen por acá. Por favor, queremos Gracias. pasar ahí a su recinto. Pasen. Pasen. Bueno, acogedor como siempre el maestro Genaro. Y vamos a poder conversar con él ampliamente. Gracias, profesor Genaro. Profesor Genaro, queremos agradecerle por su apertura que nos tiene aquí para poder conversar con usted. Muchas gracias. Yo estoy a vuestro mando. Gracias, profesor Genaro. Profesor Genaro, nuestra visita en esta ocasión es para comprender, para saber cómo es que así su persona llegó a ser 2 veces alcalde en nuestro distrito. Gracias, profesor. Ya. Bueno, primeramente, no sé, son gracias del Señor, de nuestro Creador, de que he tenido esa... Porque Él seguramente ha querido, porque yo también desde lo que he sido, siempre he participado en las actividades del pueblo, siempre he participado desde estudiante. Por eso seguramente el pueblo me ha visto, por ejemplo, en mi primer periodo, aquí estoy, es todavía 1976-77, todavía en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, en el cual sí era democrático el nombramiento de los alcaldes, sí era democrático, no como ahora. Entonces, cuando la Liga Agraria vino del Ministerio de Agricultura de Sicuani y nos llamó a las 14 comunidades, llenó la plaza, entonces ahí dijo, ¿a quién quieren como alcalde? Estábamos en tiempo del general Juan Velasco Alvarado. Entonces, a mí me han puesto en la esquina de la salida a Pitumarca y al señor Hipólito Ramírez, que era secretario general de la Federación de Liga Agraria, le pusieron ahí al pie de la torre. Y al pueblo les anunció el señor que ha venido de Sicuani, ¿a quién quieren como alcalde del pueblo? Entonces son 2 filas que se han enfilado harto y pues a mí me han elegido. Era pues en sí alcaldes honorables, porque en esos tiempos no venía ni un real ni un centavo del gobierno, y el pueblo entendía eso, sabía de que no. Entonces, por ejemplo, a base de faena se hacía cualquier trabajo, por ejemplo, la instalación de agua potable, yo solicité del Cusco, del área del Ministerio de Salud, me dieron tubos. Entonces el pueblo estaba ansioso, vamos a tener, desde la mitad del pueblo faltaba. Entonces la gente se levanta, queríamos abrir una calle, porque antes era la calle angosto para Sicuani y los carros que venían del Cusco, y lleno de ovejas, porque antiguamente bastante producción, crianza de animales, ganados, vacunos, salían pues hacia la pampa de Tincurume, esa pampa, al cerro. Entonces yo lo que yo diferencio es de que realmente era democrático, pues, y la gente entendía, no como ahora. En todo caso, profesor Genaro, nosotros también en nuestros tiempos entendemos de que fue más por una aclamación mayoritaria
Claro, y muchos también conocen, ¿no? A mano alzada decían, pero en este caso ha sido más por aclamación. Interesante la forma como usted ha sido elegido. De repente también es bonito conversar con usted y aquí tenemos como una línea de tiempo que usted ha armado en su propio recinto, de las obras que usted ha ejecutado cuando estuvo a cargo de la Municipalidad Distrital de Chacacupe. ¿Podemos empezar de repente a enumerar algunas actividades que usted tiene aquí en fotografías, sí, evidenciado? Sería muy oportuno para mí, porque realmente el pueblo ha visto, pero ni se acordará. Bueno, no hay memoria de repente. Sí, bueno, en todo caso, pasaremos. Empezamos entonces. Ya. Entonces, señor, a ver, empezaremos por aquí dice construcción de la carretera Cuyunuma. Cuyunuma. Ya, este es el valle de Chacacupe hacia Pitumarca. Uh-huh. Hay un mural. Es el valle. No sé, aquí está la población, creo. Sí, no también sé, está ya, la porque población. mis ojos ya no ven ya. Es la población de Chacacupe, el colegio todavía, detrás no hay todavía la pista panamericana. Todavía no hay. Es un foto antiguo. Este es primeramente empezaremos por este sitio. Este es el motor que vino antiguamente y tenía su estación en la escuela 790, que todavía no era 790. Se llamaba motor cancha. Ahí estaban esas maquinarias que jalaban carro plano. En esto es lo que trajeron desde Mollendo. Rieles han cargado para la construcción del puente de fierro aquí durante el gobierno del mariscal Ramón Castilla. Entonces, para construir el puente de fierro que tenemos ahorita. Entonces, y la estación estaba al canto, donde está ahora la escuela 790. Hay ese motor. Entonces, lo que ha traído la riel, lo que ha cargado, ha servido para el puente y para la construcción de la línea férrea hasta el Cusco. Y seguramente hasta más abajo, ¿no? Porque una fecha llegó el ferrocarril hasta Quillabamba. ¿En qué año posiblemente o en qué año habría llegado la línea férrea hasta Chacacupe? En 1904. Ahí estaba la estación, donde era la estación de estas maquinarias. Ahí se instaló la instalación de ya la locomotora que existe también en Parque, no sé, en Urpicha. Ahí está esta locomotora, ya casi han visto ya todos, porque en ese tiempo, cuando llegó esto en 1904 a Chacacupe y en 1908 al Cusco. Entonces, de Chacacupe al Cusco han construido en 4 años el ferrocarril. Entonces, por entonces pasaba el tren en Campana Jaca, pasaba de Tiquiña a este lado, cruzaba y el río Pilcanota y pasaba para recoger pasajeros por la población de Chacacupe. Y de ahí pasaba nuevamente hacia Suto, para eso han construido ese puente de rieles. Entonces, ahí es donde comienza en 1908 al Cusco. Y en 1904 ha llegado a Chacacupe y de ahí regresaba hasta Arequipa, Mollendo. Eso era la parte aquí de las carreteras. Ahí está Cuyunuma. La carretera a Cuyunuma, ahora sí, netamente de sus obras. De las obras. Entonces yo he entrado en 1999 a 2002 como segundo periodo de alcalde ya por votación popular. Entonces, ahí es donde hemos trabajado y he manejado solamente 400.000 soles al año. No había todavía, solamente Foncomún manejábamos. Entonces, no había todavía canon minero ni canon gasífero, no había todavía. Entonces, eso manejé y con eso hemos tratado de hacer algo para nuestro pueblo, que es lo que vamos a enumerar. Primeramente, la carretera de 20 kilómetros hacia Cuyunuma, desde la Pacheta de Biluyo. Con el apoyo del Consejo Provincial del Ingeniero Cuello, hemos construido esa carretera a Cuyunuma, que está ya en la Rinconada, porque pasando el río
de Cuyunuma, ahí está Marcapatilla, que algún día ha sido reivindicado a Chacacupe, pero no lo han tomado de posesión. Entonces, así contaban. Entonces, hasta ahí hemos llegado en la carretera. Luego, las carreteras a Palcoyo, 9 kilómetros. A Cuyunuma, 20 kilómetros. A Palcoyo, ahí está, inclusive con sus 4 puentes. Ya, con sus 4 puentes carrozables, a Palcoyo, 9 kilómetros. Después la carretera a Cañocota, 5 kilómetros. La carretera a Cuyunuma, ya dije, 20 kilómetros. Y también a Suto. A Suto también, Suto, ¿no? También, sí, medio kilómetro nomás. Medio kilómetro nomás es. Ahora, electrificaciones. Electrificación primero de Suto, comprando transformador. Electrificación de Chari, también comprando transformador. Electrificación de Ucubire, también comprando transformador. Y después, electrificación de Chachapoyas, también comprando transformador. E inclusive Guaillojo. Entonces son las comunidades, creo son 5 comunidades electrificadas, Chachapoyas también. Entonces carreteras, Palcoyo, Cañocota, a Cuyunuma, sin tener maquinaria, todo alquilado. Del Cusco hemos traído tractor oruga, inclusive con esos taladros que ahuecan las peñas, roques, entonces, para hacer, por ejemplo, los puentes. Entonces, esos son los trabajos, y el principal trabajo es, pues, la construcción del local municipal. De nuestro palacio municipal ahora. Pasaremos a ese lado, profesor Genaro. El principal es, pues, aquí está. Sí, aquí está. Este es el principal trabajo, porque nuestro pueblo carecía, pues, de un local, ya lo que existe, pues, ahora, ¿no? No había, entonces era de adobe. Entonces, el desarmar nomás todavía era una obra, porque era de 2 pisos, pero angosto nomás era el local. Para la construcción del municipio hemos comprado 1000 metros cuadrados, que antes era canchón del señor Paulino Medina, que más antes era del señor Ezequiel Medina, porque el local del municipio es lo que ahora está botadito, el poste sanitario. Ese nomás era el local del municipio, techadito con paja a la mitad y con tejita a la mitad. Ahí es donde nuestra escuela ha comenzado a funcionar, el 790. Entonces, donde han traído los primeros, los socas, los gentiles, ahí lo han depositado, ese es el origen. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Chacacupe cuna de la cultura canchi? Porque la cultura canchi, más antes que la cultura wari, porque primeramente los gentiles se llamaban socas, estaban depositados en un socavón allá en Irincunca, debajo de Peruate, del cerro Peruate. Ahí estaba. Teníamos un profesor, Gustavo Alencastre Montúfar, seguramente era historiador, era profesor del 790, él hizo traer esos socas y lleno en el consejo, y mucha historia en Chacacupe ha pasado. También, para mencionar, hemos tenido también un director de la 5ª Región de Educación, el profesor Arturo Valdés Chacón, era tinteño. Bueno, entonces es donde hemos comprado primeramente como lo que existe ahora, porque antes no tenía dónde ni siquiera para guardar nada en nuestro consejo. Había comprado más antes el señor Jesús Quispe Herrera un volquete azul. Eso solamente se estacionaba en la plaza nomás, ahí nomás dormía, sí. Entonces, gracias al Señor, a Dios, hemos comprado ese canchón de 1000 metros cuadrados. Ahí está ahora el teatro municipal de nuestro consejo. Después las maquinarias ahí se guardan. Entonces, eso es lo que hemos logrado con ese dinero que hemos recibido. Son 400,000 soles nomás al año que recibíamos. Entonces eso hemos tratado de administrarlo, y ahí está, hasta todavía inclusive en el Instituto Nacional de la Cultura nos vino y me hizo
Me dijo 8 años de cárcel, 30.000 soles de multa por construir con material noble un edificio delante de un templo colonial que no debe ser. Entonces he ido al Cusco con el señor Haroldo Mas, que era mi teniente alcalde, a ver, llevando eso. Entonces, señor, el pueblo necesita, inclusive me dijo de que vamos a ir con maquinaria, vamos a destruir, porque ya teníamos un piso ya techadito, ya vaciado ya con el techo. Entonces nos dije, entonces señor, al Instituto Nacional de Cultura, al director será su ingeniero, entonces, señor, yo no voy a ser culpable si usted viene con su maquinaria, el pueblo se va a levantar y va a destruir su maquinaria, entonces yo no voy a ser culpable. Es lo que le he dicho, y el señor Haroldo se acuerda, el señor Haroldo Sarabia. Entonces, así de esa forma no hemos escatimado, no he dicho, ya que esté así, no. Gracias al Señor, gracias a Dios, nos hemos ganado. Entonces le dije, señor, a ver, entonces, ¿cómo que usted quiere? No, tiene que ser de 2 pisos, techado con teja, y etcétera. Entonces, y es así lo que ahora vemos nuestro local. Nuestro Palacio Municipal. Palacio Municipal. Que ahora yo digo, por ejemplo, ¿por qué ese poste sanitario, ¿por qué no recuperamos para ampliar? Porque nuestro municipio necesita ya más ambiente. Más espacio. Pero no hay fuerza de nosotros. Bueno, eso es especialmente de nuestro municipio, que manejando, ¿no?, hemos hecho, pues para nuestro pueblo. Profesor Genaro, también vemos aquí, yo sé que hay mucho por contar sobre la construcción de nuestro Palacio Municipal, ¿sí? Seguramente también ha habido participación de la población. Eso, primeramente yo puedo decir como... pero no tenía intenciones de engañar, sino yo les decía porque teníamos poca platita, pues. Ahora esta cosa hacen pues con millones. Esas construcciones hacen ahora con millones. Nosotros manejábamos apenas 400.000 soles al año. Entonces yo dije, pero la cuestión, siquiera vamos a poner cimiento. Ya los otros alcaldes elevarán. Entonces, con el consejo, con mis regidores, acordamos cómo vamos a hacer, a ver. Convocaremos a todas las comunidades. Igualito hicimos para la construcción del local del colegio. Yo estuve esa fecha ya de alcalde, después ya igualito con todas las comunidades hemos hecho elaborar adobes. Ahorita donde está el local, ya claro, ahora lo han modernizado. Igual hicimos esto. A todas las comunidades hemos convocado para escarben, porque creo 2 metros, 3 metros así de profundidad está la cimentación. Entonces, le hemos dicho ya, para cada comunidad le vamos a dar un localcito, una sala con su cama, con todo, para que cuando vengan duerman ahí. Y nada, pues, entonces, yo así vulgarmente, así yo pensaba, pues no, pero no se nada, pues. Entonces, de esa forma hemos convocado y todas las comunidades le hemos dado sector. Ustedes aquí, ustedes de esa parte, como está toda una cuadra, son 3 bloques la construcción, ya de esquina a esquina. Entonces, le hemos dado petare, talayo. Entonces, así han escarbado, y así pues no saben. Entonces, después las comunidades. Ha habido participación de las comunidades. Participación de las comunidades. Así nomás se hacía antiguamente las escuelas y todo también. Entonces, en nuestro municipio también, así todavía hemos empezado. Entonces ya los materiales, ya cuando el Instituto Nacional de Cultura nos ha dado de 2 pisos, así otro proyecto, porque nuestro proyecto era de 4 pisos. Eso es lo que les ha dolido al Instituto Nacional de Cultura. Entonces cuando hemos ido con el señor Haroldo Caballero Sarabia, entonces nos dijo, ¿para qué para un pueblo tan pobrecito? ¿Para qué quieren? Pero es que nosotros también teníamos pues algo, los alcaldes posteriores seguirán elevando. Era una visión. Una visión, entonces, porque ya existía el Consejo Municipal de Sicuani. Entonces tampoco no vamos a ser tan nada personal. Checacupe también merecía. Merecíamos, por eso hicimos el proyecto de 4 pisos, pero no, pues ahí nomás tenemos que... Sí, el INC, por el monumento que tenemos ahí, el templo. Habían, no como obstáculos, sino que habían leyes que no permitían, ¿no? Que no se construyan más de ese monumento. Y así, por ahí es donde ya le hemos obedecido. Y me han dicho pues de que uno de tu pueblo ha venido a quejarse. Por eso digo, así ahí habrá gente también que va. Bueno, también, ¿no? Sí, entonces ha hecho, pero como repito,
Yo pensaba de que para cada comunidad, para Palcoyo, le vamos a dar su habitación, con su cama, con sus cositas, con sus mesitas. Entonces, para que ellos, era una idea primigenia. Una idea que cuando hay fiesta, cuando hay nada, ellos se queden ahí, duerman ahí. Ese era nuestro pensamiento. Era un sueño. Sueño. Ahora, más bien, nuestro municipio ha quedado pequeños, de verdad. Entonces, cuando hemos techado el primer piso, le hemos colocado en la esquina al puesto policial. Ha funcionado ahí. Después el juez, el gobernador, inclusive hasta el último estaba la coordinación educativa, ahí estaba. Entonces ahora ya creo lo han desplazado, no sé. Entonces, pero nuestra mira era que Chacacupe tenga pues, esa vida, no esté muerto la plaza, sino hay que haya oficinas, que haya, ¿no?, donde pueden concentrarse. Eso era nuestra idea. Estamos hablando de una obra emblemática, profesor Genaro. Eso, gracias al Señor, decimos, porque con poca plata. Y no solamente eso, porque también esa misma fecha estamos haciendo el puente de Guaillojo, un puente carrozal. A la vez. A la vez estamos haciendo, creo 40 metros de luz y 4 metros de ancho, 40 metros de largo creo está ese puente. Ese puente que es servicial ahora, porque nadie ya tiene animales para cargar, todo es motorizado. Todo, a esa pampa, allá. Eso efectivamente ha sido parte, sí, a la par también estaban haciendo, nos menciona el profesor Genaro, la construcción del puente de Guaillojo, que está sobre el río Pucamayo, ahora río Pitumarca, y está en la zona pues del anexo Guaillojo para pasar del lado izquierdo al lado derecho a la zona de Acarani. En la carretera hacia Pitumarca. Entonces antiguamente pasaban por el río así, pasaban por el río con su cargamento de yuntas, abonos, semillas, todo pasaban. Entonces, ahí está, por ahí pasaban. Entonces, también era una necesidad, porque bueno, pues era una necesidad de pasar el río, hay veces con cargamento se tumbaba el burrito, los toros, en tiempo de cosecha armaban con palitos puentecito. Entonces es lo que siempre voy a repetir, porque así nomás no podemos ser. Gracias al señor don Nicolás Villena, por ejemplo, me vino de regalos cemento para hacer fijito, ¿no? Entonces con un palito para ponernos un puentecito. Entonces ahí es donde nos nace la necesidad o la idea. ¿Por qué no hacemos un puente, no, mejor un carrozable? Entonces le dije a don Nicolás Villena, oye, chumpiquito diciendo, tú para que muevas a la gente, para que seas como un motor. Sí, me dijo. Entonces ya en el consejo los regidores, el señor Haroldo Caballero, el profesor Jesús Quispe Janco, el profesor Pablo Cansaya, el profesor Anacleto Cueva, la señora Juana Paucar, ellos pues eran tan activos pues. Entonces ya, en esos tiempos no teníamos camioneta. Nosotros, Roazum, entonces no teníamos camioneta para llevar al ingeniero, no, hacíamos trabajos en Ojobamba a pie el ingeniero, Palcoyo a pie, todo a pie, porque no teníamos camioneta. En vez de comprar camioneta, hemos comprado cargador frontal de Lima, nuevito hemos traído. Entonces, esas cosas es lo que los regidores me animaban. Es que yo tenía potestad yo me disminuía a 800 soles mi viático, no sé cómo se llamaba, y a los regidores 600. Entonces no había mucho trecho. Entonces yo tenía autoridad para obligarles. Eran profesores y yo les decía, muy bien, ustedes estén hasta las 12 de la tarde en vuestro trabajo, a las 3 en punto aquí. Y así podíamos hacer los trabajos. Y entonces, bueno, pues es la parte emblemática también, el puente de Baño, porque ahora ya no hay burros, ya no hay nada. Allá tenemos también lo que es
la adquisición del cargador frontal. Vamos a pasar a este lado, por favor. Gracias a John Néstor Baita Sánchez, que nos acompaña en las cámaras de Gala Producciones, y tenemos la suerte de visitar acá a su domicilio del profesor Genaro. Profesor Genaro, ahí estamos ponchando en las cámaras lo que usted ha adquirido, el cargador frontal, que hasta ahora sigue todavía en servicio. Sigue trabajando. Es lo que también a uno, y como yo no es de que no me interesaba en comprarme camioneta necesitando, más bien he comprado una herramienta, y gracias a esa herramienta cargador frontal hemos construido el Palacio Municipal, porque ese cargador cargaba arena pues en Puicapampa, al volquete viejito que teníamos. El volquetito azul. Entonces eso era una gran realmente ayuda, en vez de pagar a la gente, conseguir gente que trabaja pues a medias nomás, no. Entonces este cargador pues hemos traído de Lima, nuevito, hemos hecho llegar, y gracias al señor Ignacio Janco Bolaños en Lima, un paisano residente, chequecupeño residente en Lima. Chequecupeño residente en Lima, yo que era ignorante de Lima, porque yo en Lima yo no conozco nada. Entonces, pero él cuando llegó, especialmente cuando he ido a comprar, él ya no me ha soltado. Él es el que me llevaba. Cuando hemos comprado ya nos soltaba. Él estaba hasta hacer llegar aquí, porque es un peligro pues cargar a un tráiler y que en el medio camino aparezcan los rateros. Entonces él, gracias a Dios, no pasó nada. No pasó nada, y él estaba de vuelta. Entonces por eso agradezco. Ahora ya afinado pues. Entonces así, pero hemos traído para nuestro pueblo. Ahí están también lo que hemos hecho, los deportivos para Bellas Artes. Desde el colegio también era de 2 campos. Sí, efectivamente, ahí podemos ver con las cámaras las losas deportivas. Sí, estamos hablando donde está ubicado ahora el actual Coliseo Municipal, que había 2 canchitas siempre, ¿no? Ajá. Sí, efectivamente, ¿no? Y también está la losa deportiva de la actual Universidad Bellas Artes. Antes era Escuela de Bellas Artes, ¿no? También ahí está ponchando la cámara todas estas actividades que realizó en su segundo periodo. Sí, en segundo periodo, porque en el primer periodo no podíamos hacer porque no teníamos plata, solamente se hacía fainas nomás, con faina de la gente. Claro, aunque sea apertura de calle, instalación de nada, en la plaza también. Trajimos también la pileta a la plaza, porque por ahí pasaban los carros, así a Lima, Arequipa, por ahí pasaban por nuestra plaza, porque no había todavía aquí abajo la carretera, que actualmente no existía. Entonces los pasajeros bajaban, tomaban su agüita, recogían su agüita los pasajeros, que realmente no tenían. Era necesidad. No había plata, entonces bajaban ahí, se tomaban ahí, hemos podido colocar la pileta. Entonces más yo agradezco de esos tiempos, la gente se levantaba, ya, y así era pues. Profesor Genaro, en verdad hay otros trabajos también, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo habría sido la construcción de algunos locales comunales, por ejemplo, ¿no? Tiene usted ahí, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, ¿no? De salón de actos de la escuelita de Cangalli. Ahí hemos hecho lo que actualmente hay encima del local, lo que dicen que van a desatarlo, porque es de Calamini, ya se ha hecho, pues no, ya viejo ya, pues, ¿no? Entonces eso hemos hecho, en cada comunidad hemos hecho trabajo, porque las comunidades no nos perdonan. En Ojobama hemos hecho canal de riego, desde la Rinconada hay una laguna, de ahí hemos hecho pasar la pista y abajo hemos hecho. En Chari hemos mejorado su local, el club de mujeres, y así, realmente casi no. En Jayoja mismo hemos arreglado el local de la escuela, hemos nuevamente, en Yojoyor el local de mujeres, después, ahora ya en Sutro ya hemos dicho que la electrificación, de carretera, después en Chari también su electrificación, y así en Ucubire su electrificación también, en Chachapoyas también su electrificación,
y algunas cosas más que no tanto, ya pues ya no no me están en la sí, memoria. sí. Eso así, y así, todas no perdonan, todos piden. También tenemos. Por ejemplo, en Palcoyo hemos instalado la primera post sanitaria, hemos creado. Después, claro, los posteriores alcaldes ya lo han implementado. Hasta ahora parece que hasta tiene localidad. Sí, Pero sí, nosotros ya consiguiendo un local así particular nomás, hemos tratado de llevar enfermera. También ahí podemos ver, por favor, para las cámaras, ampliación y nivelación para el estadio Tupac Amaru de Checacupe. Eso ha sido grande también. Eso, por ejemplo, ni siquiera ya quiero mencionar. El estadio de existía, pero no de reglamentario, así pequeño nomás. Hemos comprado en todo alrededor terreno, primeramente comenzando del señor Lino Cutipa, ahí al lado sur. Tan así, medio topo hemos comprado después del profesor Cansaya, Paolo Cansaya, del señor Montúfar. En todo alrededor hemos comprado terreno. Entonces con eso, reglamentario, trajimos el tractor oruga del señor Siviescovich de Pitumarca, porque él ya tenía. Con eso lo hemos hecho trabajar. Después del alcalde provincial trajimos su motoniveladora y era un especialista el que manejaba, porque la pala lo levantaba así y hacía como pared. Entonces lo hemos ampliado todo lo que existe ahora. El cerco, claro, ya lo hizo el posterior alcalde, pero nosotros hemos hecho ese campo que existe ahora, hemos comprado terreno en todo alrededor. Eso es también un trabajo, pero... Muchas gracias, profesor Genaro. Profesor Genaro, yo creo que en esta parte yo sé que hay mucho por hablar todavía sobre sus obras, las actividades que ha hecho. En verdad, seguramente hay algunos que están quedando todavía un poquito al aire. Sin embargo, profesor Genaro, vemos también aquí un espacio donde están unas fotos bastante antiguas. Dice ahí que usted mismo con su puño y letra lo escribió: creación del Colegio Almirante Miguel Grau de Checacupe el 23 de mayo de 1973, ahora institución educativa Almirante Miguel Grau. Coméntenos cómo ha sido este detalle de la creación del Colegio Almirante Miguel Grau. Ya, por entonces, en Checacupe no teníamos colegio y la gente misma ni siquiera pensaba. Pero nosotros, tengo un primo que era profesor de Garcilaso, el profesor Adrián Valenzuela Cueva, y mi hermano menor Bernabé ya trabajaba en Sinamos. Entonces, ahí es donde en ese tiempo los músicos de Checacupe creamos el conjunto Apumaymaya. El profesor Adrián Valenzuela Cueva en Radio Tahuantinsuyo trabajaba con el señor periodista que era, como decir, nacional, Aníbal Acurio Alarcón. Entonces a él es lo que ellos le han solicitado. Yo aquí he movilizado a la gente nomás. Entonces ellos han solicitado para que sea padrino del conjunto Apumaymaya. Entonces ahí es donde ya el señor Aníbal Acurio dijo: no, yo soy pobre nomás. Vamos a elegir por entonces estábamos durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado y todas las autoridades provinciales, distritales, departamentales eran los militares. Entonces en Cusco estaba el general José Villalobos Vigil. Ahí está, el general José Villalobos Vigil. Y ellos han venido pues a visitarnos, a padrinar el bautizo del conjunto Apumaymaya. Ahí estaba también Corichay, todo el pueblo, las comunidades con sus danzarines y todo. Bueno, ahí es donde bautizamos y presentamos. Ahí estoy yo hablando con mi ponchito. Ahí estoy hablando delante del general. Le estoy diciendo: señor general, aquí en el pueblo de Checacupe toda la juventud se queda aquí porque no hay un colegio, no pueden ir a Sicuani ni al Cusco, entonces toda la juventud se queda. Entonces es necesario que se cree un colegio aquí en Checacupe. Entonces el general está escuchando seguramente porque aquí me está abrazando.
Entonces, después de que hablaba mi discurso, esta es la raíz de la creación. Entonces, después ya está. Gracias al señor Aníbal Acurio, que era periodista en Tahuantinsuyo esa fecha, que vamos al Cusco, que regresamos, y no sé cuántos viajes. Entonces me dice, tienen que ir arriba a Lima a grabar vuestro disco y solicitar la creación de un colegio. Es la raíz. Entonces nos hemos ido a Lima con el conjunto Apumaymaya, y en Lima se nos han abierto las. ¿Por qué? Porque el señor general José Villalobos Vigil nos ha dado un oficio de recomendación para entrar al Palacio de Gobierno, para entrar a todos los ministerios. Entonces nos abría, y además nuestra gente, el conjunto Apumaymaya, estaba pues con sus trajes típicos, entonces instrumentos ahí en la espalda, entonces de alegría todo se abría pues, el palacio, todo se abría. Entonces ahí entrando tenía que hablar pues que la necesidad de Chacacupe. Entonces ellos ya pues, nos han obedecido, nos han escuchado y mandan pues, su oficio de recomendación al director general de la región de educación, no sé quién era. Entonces manda el director de la región de educación al director de esa fecha era zona de educación, Mendoza Aitel, el profesor Mendoza Aitel. El profesor Mendoza Aitel manda a Chacacupe una delegación formada por el señor Aristides Villafuerte, el señor Bueno, eran funcionarios de la zonal de educación. No encuentran nada, porque había dicho, a ver, ¿qué cosa ya tienen en Chacacupe? Si tienen local, si tienen alumnado, si tienen carpetas, mobiliario, y no encontraron nada, no había nada. Entonces, por entonces estaba Hilario Montúfar, Genaro Montúfar, lo llamaban presidente de la comunidad de Chacacupe, y en este lado estaba don Vicente Casa Quispe. Entonces a ellos teníamos que hacer marchar, pues, ¿no? Entonces, para mover. Entonces, su hijo, el profesor Leopoldo, ya era alumno en Combapata, estaba segundo, no sé. Entonces a él, como era hijo del presidente de la comunidad, le hemos obligado para que matricule, pues para que comience a buscar por Acopía, a estudiantes, en Acopía, en Cusipata, en Pitumarca, y así, porque nadie aceptaba, pues como no hay colegio, entonces, ¿qué cosa? Entonces, pero ha conseguido. Y así el señor Aníbal Acurio es el que tienes que crear, así le ha dicho al director regional del Cusco, y al señor Mendoza Aitel le llamó, nosotros estamos escuchando, tienes que crear en mi pueblo colegio, si no te hago votar mañana mismo. Así le ha amenazado el señor Aníbal Acurio. Y es así que se crea el colegio 23 de abril, no sé cuál ha sido, en la escuela 790. ¿Ahí funcionó? Ahí funcionó. Y los primeros profesores eran el profesor Santiago Espilívar, Miguel Cardeña, un profesor de Mateo Salas ya después hemos traído, ya, un señor, ¿no?, de la señora Carmen, su esposo, el profesor, ¿no?, también trabajaba ahí. Ahí está, en nuestro librito están los nombres. Entonces ellos eran los primeros profesores. Después hemos conseguido Alto Suace, lo que ahora está desatado, hemos conseguido. Ahí también para Bellas Artes, eso mismo hemos conseguido. Ahí ha comenzado a funcionar Bellas Artes también. Entonces, primeramente para el colegio, después de que funcione en el 790, ahí lo hemos traído ahí al Alto Suace. Y después, cuando tenía ya, segundo año, ya en el consejo una sección funcionaba. Mientras estamos gestionando terreno para la construcción del local del antiguo, que lo has conocido todavía, son 7, 8 aulas de adobe, ahora lo han desatado, pues, ¿no? En Motorcancha. No, esto se llama Tambucancha. Tambucancha, que era terreno del Colegio de Ciencias. Eso también nos ha costado, porque como estaba, el arrendero había sido el señor Mauro Medina, pero medio abandonado en tiempo de reforma agraria. Ese canchón estaba porque el señor Mauro Medina tiene su hacienda, no necesitaba eso, entonces no sé a quién subarrendaba, y así botado estaba. Eso hemos aprovechado para adueñarnos. Por juez estaba el señor Ubaldo Arones, después el padre Mujica. Entonces él, así hemos entrado
me acuerdo, al señor juez de Sicuani lo hemos invitado con su máquina de escribir, entonces ahí hemos tomado posesión. Para entonces ya estaba un ingeniero, como era agropecuario, anexo al Colegio Agropecuario de Sicuani, entonces ya nos mandó el ingeniero Puma, como ingeniero agrónomo, Federico Puma. Y el profesor, ¿no? Como dijiste antes de la plaza, Mateo Salas estaba trabajando por Cotabambas. Entonces nosotros nos hemos ideado, pues, ¿quién puede ser pues una persona? Necesitamos uno del pueblo para que cree, ¿no? que esfuerce, que refuerce. Entonces el señor Aníbal, como estaba en sus manos, el director regional de educación, lo ha traído de Cotabambas a don Mateo Salas como técnico agropecuario. Entonces, cuando hemos tomado ya el canchón del actual colegio, entonces, con el señor Mateo Salas más, hemos ido yo al Cusco, a la región, entonces para que nos haga plano para construir el local. Ahí, claro, estaba el profesor Adrián Valenzuela, así, para movilizar todo eso. Y así es lo que se crea el colegio, se construye el local. Primero funcionó una sección en Alzuace también, en el Consejo también, primero en el 790, y así es lo que ahora pues ya es otra cosa. Sí. Muchas gracias, profesor Genaro. Los profesores también, como repito, que trabajamos en el 790. Profesor Genaro, sí. También hemos tenido la suerte de ver sus producciones intelectuales. Pasaremos a ver su producción intelectual, publicaciones, por supuesto, aporte cultural que tiene el profesor Genaro, como reiteramos, y vamos a ver en estos instantes cuántas publicaciones tiene el maestro. Profesor Genaro. Bueno, mis ojos ya casi no ven. Estos son todas nuestras producciones literarias, todo es histórico, no hay casi nada científico, no hay. Todo es historia de Chacacupe, todo lo que he podido escuchar, ver, porque yo siempre, desde mis padres también íbamos a la Auramarca, a todos donde he escuchado historias, aquí a nuestras punas de Finaya, todo, y también de aquí del mismo pueblo, cómo ha sido, cómo ha sido, pues. Por eso algo sabemos, pues, ¿no? Que el puente estaba construido por el mariscal Ramón Castilla en el periodo, después el puente colonial en el tiempo del Carlos III, igual que el puente de Paucartambo en ese tiempo, porque el rey había dicho de que ya con los tributos que pagan, con eso que se construye. Es el tiempo donde construyeron para Santa Bárbara y etcétera. Casi en todas zonas era pues ese tipo de puentes, es lo que construyeron. Bueno, todas estas historias aquí hemos tratado de escribir desde cómo llegaron, porque aquí en el pueblo pues era un centro, como todos los presidentes llegaban, dice, a la plaza, comenzando desde Francisco Pizarro, desde Toledo, el virrey Toledo, porque era un camino de viaje principal hacia Alto Perú, tenían que pasar obligatoriamente por aquí, entonces, y tardaban en Chacacupe por su clima benigno, dicen, así decían, ¿no? Entonces, aquí es donde en Chacacupe Francisco Pizarro había reconocido a dos hijos que había tenido, entonces inclusive está diciendo que aprendan latín, no sé qué cosas más, en nuestro libro está, y le está dando. El virrey Toledo, estando aquí, ha dado órdenes para que haga fiesta de Corpus Christi en el Cusco. Eso aquí en Chacacupe había dado esa ley, no sé cómo se llama. Entonces, por los primeros años, inclusive en su creación, todavía han traído desde la Argentina los santos de Chile al Cusco. A eso ahora ya, claro, ya no hay pues eso, ¿no? Entonces, todo eso está en estos libros. Yo no saco tampoco de mi cabeza, porque si algún personaje me dice, ¿y de dónde tú te has inventado? No, señor, vamos a buscar, ahí están. Estos son todos los referentes
a este trabajo. Entonces, historias, todo aquí también de las comunidades, así. Entonces, es lo que, la inquietud, claro, de un profesor, pues de recordar. Yo dije, por ejemplo, de los condenados que me contaban en las punas, y todo eso, yo andaba, de los chulpas nomás, de eso, nomás de lo que antes dije. Yo dije, pues estas cosas ya no van a saber. Yo porque me muero ya no voy a poder contar, entonces ya no voy a poner, entonces que quede pues aquí en el libro, en los libros, para que aunque en estos tiempos ya no quieren leer, ya no leen, entonces ya pues entonces, pero no pensamos en eso, sino pensamos de que quede pues un recuerdo. Ahí están los cuentos, cómo andaban pues lo que contaban pues nuestros antiguos. Eso, con referente a nuestro trabajito pues, esto es literal. Profesor Genaro, nosotros estamos muy maravillados por lo que usted nos comenta. Estamos haciendo de repente de manera muy breve, muy sucinto, de repente todo lo que usted nos comenta. Profesor Genaro, se me viene ahora en la cabeza, teniendo la presencia de usted, hay comunidades, y son muy pocas las comunidades que están por alcanzar sus 100 años de creación. Una de esas comunidades es precisamente el lugar donde nos encontramos ahora, la comunidad de Cangalli, profesor Genaro. Y posteriormente, ¿no?, al año también Checacupe va a estar cumpliendo sus 100 años. ¿Cómo es que así la comunidad de Cangalli alcanza a tener 100 años de su creación? De repente usted algo nos puede referenciar sobre este acontecimiento que está muy poquito de suceder, el 12 de marzo nada más. ¿Qué tal? Se sientan y les voy a contar. Bueno, como siempre, el maestro Genaro muy, muy acogedor. A ver, vamos a acomodarnos. Bueno, del reconocimiento de Cangalli. Para mí, Cangalli no es otro pueblo, es Checacupe, para mí, para usted también. Entonces, Checacupe es para mí, con todas sus comunidades, un solo pueblo. Porque reducidamente siempre existía Checacupe antes de los incas. Primeramente eran los gentiles que llamaban. Ahí están los chulpas, en Chiriroay, en Checamarca, aquí en Cancaba había, en Checatuyo. Entonces existían, por eso se llama cuna de la cultura canchi, Checacupe. Entonces ahí habían, no sé qué tipo, porque no sabían seguramente por lo que encontraron en el socavón, a eso nos basamos, en el socavón de Irincunca. Entonces después vino la cultura Wari. Cultura Wari inclusive tiene construcciones allá en Piquillacta, pasando Rumicolga, es otro tipo de construcción, no es incaico eso. Entonces, cultura Wari. Vino después la cultura Tiahuanaco. Tiahuanaco aquí en Checacupe ya ha hecho su adoratorio aquí en Queanacapata, donde había construcción así, vamos a decir, porte de esta casa, así la cimentación, y había círculos, pero que esos vaqueros lo han destruido. Entonces, en Queanacapata, por algo habrá sido pues un sitio, no sé, que estratégico, por eso ahora está todas las antenas de celulares, ahí están. Por algo habrá sido. Entonces, era un lugar de adoratorio, Queanaca. Después ya recién viene el imperio de los incas. Por entonces ya está la cultura canchi, ya está Cana, ya está Chancas, ya está Paucartambo, ya son culturas ya que estaban casi definidos ya, locales. Entonces, y los incas naciendo en el Cusco, comienzan a conquistar, abarcarse, expandirse. Ahí es donde ya. Después, entonces ya existía Canchi, ya existía desde más antes Checacupe. Entonces ahí es donde ya llegan los españoles. Los españoles llegan y saben ustedes que se aprovechan de todas las. Ahí
hasta pueblos con toda su gente se lo adueñan, se lo agarran. En otros pueblos que ya estaban un poquito más avanzaditos no podían, solamente se adueñaban de sus terrenos, así nomás. Es lo que pasó, que un señor todavía, Cabeza de Vaca, creo, no sé qué cosa había llamado, ese era dueño de Ojobamba. Después había vendido a otro señor, y ahí llega el señor Ezequiel Medina, no sé si era de aquí, pero él compra todo eso, y en la época del general Sánchez Cerro, parece que era que ha ido a Lima y lo votó al presidente que estaba más de 10 años, Leguía. Y él entra presidente y después entra el general Orbegoso, y los gamonales toman más fuerza porque es más oligárquico. Ahí es donde el señor Ezequiel Medina, que era dueño de Checacupe, él era alcalde, su hijo Mauro era juez, su hijo Juan era gobernador, su yerno, el señor Daniel Arias, que era de Ayaviri, era secretario del municipio. Todo alrededor de nuestra plaza era su propiedad. Toda la gente de Checacupe iban a trabajar a la hacienda, obligados. Tocaba corneta, tocaban silbatos, lo llamaban bandos. Inclusive Pitumarca mismo, porque Pitumarca, todo eso era su propiedad, las punas. Entonces, a Calcheo, al Sembrío, todos iban a trabajar obligados. De aquí, de Cangalli, peor. De Cangalli, en tiempo de cosecha, de tiempo sembrío, sus mayordomos, a puros surriagos, quitaban todo el ganado que tenía la gente aquí en el cerro, lo concentraban en su hacienda en Llollora, y de ahí tenían que sacar, según la cantidad de sus animales, trabajando 2, 3, no sé cuántos días, y así, y sin comer, sin paga. Entonces todavía eran, por ejemplo, aquí hemos tenido en Checacupe todavía a un señor Vicente Casa Quispe, que era de la parroquia, doctrinero. Él había visto todavía en la hacienda Ojobamba pongos, mitanes, y la gente que trabajaba toda la semana. Para ellos trabajaban solamente un solo día, domingo. Entonces toda explotación es lo que vio el señor, que era licenciado ya del ejército, el señor Cosme Damián Cardeña Cabrera. Como era licenciado y era soldado de Sánchez Cerro, que había estado en Lima, el señor Cosme Damián Cardeña en Lima, conocía Lima, y entonces sabía, y aquí, estando aquí, ha visto esos abusos y no se ha quedado con las manos cruzadas. Él se enfrentaba al hacendado, y el hacendado quería matarlo, quería hacerlo desaparecer a él, porque marcaba, este es el que está solventando a la gente, porque estaba explotando totalmente, pues. Entonces, ya cuando había ganado Orbegoso, peor. El señor Medina antes tenía su hacienda hasta Llollora nomás, ahora se había adueñado hasta aquí, al canto de la población de Cangalli, San Roque Canto se llama. Entonces, ahí es donde ya se adueña. Entonces el señor Cosme Damián Cardeña dice al cabecilla, que ese tiempo era autoridad comunal, don Buenaventura Canche, que no sabía pues leer ni escribir, entonces, ¿cómo nos va a quitar? Y el señor Medina le había dicho, ¿dónde está vuestro papel? Ustedes no tienen jurisdicción, así por gusto nomás son comunidades, es mi territorio, es donde se levantan el señor Cosme Damián, el señor también, claro, le comenzará a don Buenaventura Canche, según lo que cuenta ese de Buenaventura Canche, ni siquiera no sabía lo que estaba pidiendo. Ahí es donde se animan, como había tren ya local, se han ido, han juntado primeramente pasaje, plata, han juntado del pueblo, cotas, con eso se han ido a Lima y han sacado un documento que ellos eran una comunidad. No llamemos título todavía, o será título, habrá sido. Entonces, eso es lo que han obtenido en Lima. Con eso, porque el señor Medina ya se había adueñado hasta aquí, hasta San Rucanto. Ahí es donde se enfrentan ya con ese documento. Es donde ya
traen juez, el señor Medina trae juez, todas las autoridades con sus caballos, ahí a las alturas donde ahora tenemos límite entre la hacienda Llollora y Cangalli. Entonces, eso es el año 1926, habían ido a Lima. Es lo que está ahora Cangalli cumpliendo 100 años. Es lo que, o sea, un tiempo de abuso, pero ya pues se ha cambiado, pues, ¿no? Entonces, y así es lo que se sabe. Entonces es lo que va a celebrarse ahora el día 12 de marzo, que hace 100 años de 1926. Y también, bueno, como repito, ¿no? Chajacupa estaba pues en poder del señor Medina. Tenía 20 asientos en la puna, toda la plaza era su patio, el local municipal de noche habían hecho. ¿Por qué? Porque el señor Medina no dejaba, porque todo era su propiedad, donde ahora está nuestro palacio municipal. Era su propiedad. ¿Cómo se construyó el primer local del Consejo Municipal de aquel entonces, que era de adobito? Ya, el primer Consejo Municipal, todavía más antes, ¿cómo lo habrán construido? Era de paja y teja. Estaba a la callecita, donde está a la avenida Estación. ¿Dónde está la posta? La posta, claro, el antiguo local de la posta. Antiguo local de la posta. Ese es el local del municipio. Eso tenía su patio. Ahí estábamos. Entonces era de pajita, tenía también 3 ambientes, ahí está un ambientito, y en la entradita ahí estaba un localcito donde atendía el secretario del municipio, porque en esos tiempos no había todavía pues nada, no como ahora pues. Entonces, eso es, habrán construido pues, antiguamente a faena, no existía local. Entonces es cuando ya dije, los movilizables ya habían jóvenes. Entonces habrán sentido pues la necesidad de, es que el que pasó ese tiempo sería, han sentido una necesidad de construir un local. El señor Medina no había dejado. Entonces el señor José Torres de Chucho, alcalde, el señor Cancio Aparicio, que tenía su casa en el puente, era secretario del municipio. El señor Cosme Damián Cardeña había sido síndico de rentas, que había hecho elaborar las tejas para el antiguo municipio, que seguramente usted ha conocido todavía, de 2 pisos, en la plaza, ¿no es cierto? Entonces eso habían elaborado en Jayoca, de ahí han traído esas tejas. Entonces, como el señor Medina no dejaba construir porque estaba delante de su propiedad, no quería pues que lo cierren, ¿no? Entonces de noche los movilizables habían trazado, claro, los militares no han trazado, lo han escarbado de noche, y también piedras, ¿cómo habrán traído? Pues no, entonces a cada soldado, a cada movilizable le han solicitado, le han obligado para que elaboren adobes en Puycapampa, y ellos entregaban en la plaza rollos de 50 adobes, los movilizables. ¿Qué cosa eran los movilizables? La juventud que estaba preparado para llevar a la guerra. Entonces ellos eran los movilizables, que cada 27 de noviembre iban a marchar a Sicuani. Entonces ahí hacían competencia entre los 7 distritos. Entonces, y así, es así que construyen el local que todavía hemos conocido antes de adobe. Entonces, es lo que lo hemos desatado, pues hemos comprado un terreno de 1000 metros cuadrados de atrás, que ya estaba en manos del señor Paulino Mamani, ya no del señor Ezequiel Medina, ya no, sino de Paulino. Entonces, mientras la posta sanitaria sigue, pues, no hemos tocado. Entonces ahí... El verdadero local del municipio primigeniamente era el actual antiguo local de la posta. Eso era. Luego pasamos hacia el lado de la plaza. Hacia la plaza, donde ya tenía 2 pisos, y al centrito estaba la secretaría, y tenía ya su salón de actos, que era angostito nomás, ya estaba rajando. Es lo que hemos hecho. Entonces, es lo que en 1999 a 2002 hemos comenzado a construir desde la base de la cimentación, ampliando, pero 1000 metros cuadrados. Profesor Genaro, me pica curiosidad. ¿Tendrá alguna referencia de don Cosme Damián Cardeña? Tengo su foto que estaba en el cuartel. Tengo también el documento que el señor Medina le amenaza.
la amenaza, y además ha sido presidente de la comunidad. Hay un documento que tengo donde está... Eso yo tengo ahora el documento, pero así verbalmente el señor Román Farfán Salazar, que era, esa época era un joven de 18 años, seguramente ya movilizable, él ha visto, él ha escuchado, seguramente ha visto, pues, ¿no? Entonces, él es el que refiere toda la actitud, todo el trabajo del señor Cosme Damián Cardeña, y también el señor don Vicente Casa Quispe dice, él vivía en el otro barrio, entonces, allá en Chacacupe, pero sus padres le han dicho así, imagínate con Cancapes, ¿qué pasará ahora? Dice el señor Ezequiel Medina, le está pegando a toda la gente de Cangalli, y el único que se está levantando contra el hacendado es el señor Cosme Damián Cardeña, y él le está defendiendo, es lo que don Vicente Casa dice. Es lo que habló, lo que contó. Profesor Genaro, muy maravillado. Seguramente tenemos todavía más espacio para poder conversar. Ahora sí, generosamente le queremos pedir, por favor, de repente nos pueda mostrar esa foto de don Cosme que quisiéramos conocer. Ya, cómo no. Ya, vamos a otro sitio. Aquí a la mesa. Ahí estamos viendo la imagen de don Cosme Damián Cardeña Cabrera, ostentando inclusive el grado de sargento, ahí está registrado, y él habría hecho su servicio en el ejército en Arequipa, nos indica. Entonces, él cumpliendo su servicio militar estaría de vuelta acá por Cangalli. Y tenemos fecha de la publicación del periódico. A ver, ubicamos la ficha. La fecha de publicación de un periódico de la época. Y la misma evidencia de que los ciudadanos de acá de la comunidad de Cangalli habrían sostenido un juicio por más de 2 décadas, ¿no? Y precisamente aquí está, en este periódico indica, ¿no?, de que el juicio está siendo apelado, ¿sí?, entre la comunidad de Cangalli y don Ezequiel Medina. Un dato importantísimo la que guarda el maestro Genaro. Bueno, esto sería, ¿no?, previo al reconocimiento antes del reconocimiento de la comunidad de Cangalli. Seguramente porque yo le he encontrado en su paquetito con motivo de este centenario lo que dicen. Me he buscado pues, sus cositas que estaban, pero sí botaban, ¿no? Profesor Genaro, ¿y don Cosme Damián Cardeña, en línea de su familia, viene a ser de usted? Mi tío legítimo, es mayor de mi papá, es hijo mayor de mi papá, Cosme Damián Cardeña Cabrera, y mi papá es Santiago Cardeña Cabrera, y tenían una hermana, entonces Juana Cardeña Cabrera. Entonces es mi tío legítimo, solterón, por eso él se ha dedicado, no en nada, ni de familia, nada, sino para el pueblo pues, se habrá dedicado, pues, ¿no? Entonces era un solterón, es mi tío legítimo, por eso nosotros decimos papá Damián, él es... Este croquis que usted acaba de mostrarnos posiblemente ha sido elaborado por don Cosme. Ahí están, es su letra. Ahí está la hacienda de Ojobamba, había sido así nomás. Entonces aquí inclusive decía tierras usurpadas por Medina, que se ha adueñado. Entonces, claro, Cangalli estaba hasta por aquí, pero él se ha adueñado, hasta le ha ganado en juicio hasta aquí, más o menos San Roque Canto, todo eso. Entonces por eso
El señor Medina con el señor Buenaventura Canchi han ido a Lima, han obtenido el título, digamos, con eso recién se han defendido y han defendido el territorio de Cangalli, pero ya no todo, sino se ha quedado siempre con la hacienda Llollora. Bueno, y ahora, bueno, ya son otras comunidades, ¿no? Ya son, gracias a la reforma agraria, es otro. Y esta es la carretita que mandó. Esta es una referencia, ¿no? De don Juan Salazar. Ahí es lo que está diciendo. Es un héroe desconocido, Cosme Damián Cardeña, olvidado por las últimas generaciones. Así dice, olvidado. Es un héroe que ha defendido a Cangalli, pero se han olvidado. Es un hombre olvidado. Precisamente ahí están subrayaditos el texto que le remite a usted, ¿no? Desde Lima. Ajá. Cuando usted estaba de alcalde. Alcalde en mi segundo periodo. Ahí está. Ahí es donde me ha mandado. Porque yo le he solicitado, hermano, ¿por qué no me lo cotiza una filmadora para el municipio? Quiero comprar. Eso dije, entonces es lo que en la primera parte me está explicando, cómo es la filmadora y etcétera. Y en la segunda parte está diciendo de que no hemos tenido tiempo mucho. Yo algún día iré a Chacacupe a explicar lo que ha dicho, porque no solamente ha defendido a Cangalli, sino también a nuestro pueblo de Chacacupe, cuando iba esos movilizables a Sicuani a marchar, etcétera, etcétera. Él, bueno, pues no ha sido pues nada. No ha sido una persona inútil, digamos. Eso es. Profesor Genaro, ¿todavía estará en vida el señor Farfán Salazar en Lima? Eso no he preguntado. No sé, pero era mayor del señor Juan Farfán, que era escribano en Sicuani. Era mayorcito. De mi hermano Miguel, parece que era unos 10 años mayor. Quizás que ya no existirá. A lo mejor ya no está en vida. Sí. Porque mi hermano Miguel había estado 10 años o 12 añitos y a ese hermano Román Farfán Salazar, su papá han ido a medianoche para defender la colienda. Entonces, unas cuantitas personas nomás han ido de Chacacupa, de Cangalli, porque tenían miedo al hacendado. Eran tiempos, pues, de que, no, pues todo Chacacupa tenía miedo, porque era, como ya hemos escuchado, todopoderoso eran pues ellos. Toda la familia era autoridad. Profesor Genaro, muy maravillado de verdad una vez más por todo lo que usted nos acaba de detallar. Principalmente hemos aprovechado también la ocasión de poder conocer cómo también, ¿no?, ha habido personas que han participado en el reconocimiento de la comunidad campesina de Cangalli. Habrá otro espacio, profesor Genaro, para poder visitar y conversar de repente de otros temas, por ejemplo, de algunas costumbres que usted en su niñez ha podido ver, anécdotas que sus antepasados han podido comentarle, y sería muy bonito también de recogerlo en las cámaras y de esa manera tener como un material para las generaciones de nuestro tiempo, profesor Genaro. Bien. Primeramente, le alabo, no solamente le agradezco a usted, profesor Wilber, solamente le alabo, porque usted hace el esfuerzo de traer al Señor y después se preocupa pues en estas cosas que ya están como muertos. Estas cosas culturales parece ya están muertos. O sea que nadie le interesa, ni un comino, ni al mismo poblador de Cangalli, ni a todos los chacacupeños, digamos. Pero usted por lo menos tiene ese carisma de descubrir o ver. Bueno, pues quizás no al 100% yo también estoy pudiendo explicar, faltará mucho también. Entonces es que ya no puedo leer, entonces cositas ya me dificultan a mí, entonces hasta la memoria mismo. Entonces primeramente eso le alabo, no solamente le agradezco, sino le alabo porque usted tiene ese carisma, repito, y esa voluntad de hacer un esfuerzo, de invitar al señor Rión y guardar pues esto para la posteridad,
quizás verán los niños, no sé, sabe Dios. Entonces, eso le agradezco. Y tenemos ese cariño. Yo estoy para eso digamos, hasta el día que el Señor me dé todavía palabritas que pueda hablar, ¿no? Que pueda contar cuánto quisiera contar de los cucuchis, de los muchas más anécdotas que he escuchado, que he aprendido. Entonces, eso es por el momento, profesor Wilber. Una pregunta final, profesor Genaro. ¿Este recinto se puede guardar como un pequeño museo personal? Claro, pasaremos un momentito allá. A ver, pues. Entonces les vamos a mostrar inclusive palabras, cuáles las cosas, qué cosas, para qué es esto, esto cómo lo utilizaba antiguamente el señor Young especialmente. Y esto es lo que cargábamos. Yo he cargado esto del cerro, trigo, cebada, esto, maíz, todo eso, estos lazos. Sarajepipa, todo eso. Cebada, después, es para trabajar con yunta, con 2 toros. Este es el yugo para un toro aquí, para otro toro aquí, para amarrar en sus cachos. Y eso, ya, esto todo tiene regla, ¿no? Y hasta sus nombres ya me estoy olvidando. Aquí falta falsón, aquí es cuyunta. Entonces, esto es para trabajar con la yunta. Entonces esto necesita organizar, no sé en qué siticito, para que sea más visible, más observable. Y tenemos todavía más. Aquí. Es que era esta especie, ¿no? Como ahora, como un lapicero para un campesino, para un agricultor. Necesidad de la forma que quiere uno armado, construir. Ahí está sin esta cosa. Yugo se llama. Y al fondo tenemos Ahí están las fulquillas para ventear trigo, cebada. Ahí están las cebadas. Pala. Ya está. Todo y como ya casi no trabajamos, sí. Entonces todo está pues. Entonces son las herramientas que yo todavía he trabajado, porque aquí tenía mi yunta, mi vaquita, este era canchoncito de los burros, 2 burritos tenía yo aquí, y allá estaban el otro toro allá, la vaquita allá con su cría, y así. Entonces, por ejemplo, esta cosita, no sé si por aquí vamos, por aquí, va, ya, por aquí, para que... Por ejemplo, esto ya lo conocen ahora. Sí, para cargar. Para cargar. Ya. Aquí se cargaban las guaguas, piedras, chombas de chicha al cerro. Se llama angarilla. Cargaban piedra, cargaban guaguas, cargaban chicha a los cerros. Últimamente yo había visto cargar en esto piedras. Piedra, pues, en eso trataba. Entonces era común esto, pues. Ahora ya se han destruido ya. Interesante. Y curiosidad ya tengo yo eso. Papá. Hace 50 años, hace 50 años ya me hice elaborar. Hace kakushin. Con repatata kita que hace 10 años ni que. Mano, mentira, junto a esa valla. Aquel tiene más de 50 años. Era un señor, ¿no? Bernardino Rivera, un cojo de Llora. Era ropa, un guasetape, ropa. Entonces, ropa y cajuntaban, se dijo. Entonces ahí está. El otro ya le regalaba al que le ha cogido, ¿no? Era un dicho. Al que le ha cogido hoja en Patacoche, a un quispe. Era Mariano, su hermano. Sí, entonces era primo de mi esposa. Bueno, Alejandro Quispe,
y me chicamos. Es que ni para rachar, es para no para, es uno de así. Entonces son cositas, no sé cómo hay que armarlo esto para que sirva, sí. Y después afuera vamos a ver de los cocineros. A ver. Estas cosas. Sí. Esto se llama urpu. Esto se llama raki. Aquí es donde enfrían ya la chicha hervida. Otros tienen más grande. Y esto es el urpu. Esto, por ejemplo, en Yarcafaina, antes llevaban a Nomama Usique, hasta ahí llevaban. Llevan runo faina, pero junta ajata chepe, chichilakpata Yarcafaina. En Nomama Usique se almorzaba. Chepe con una persona, don Nicolás Pach, pues en que se nos quitan un pach, chepe, que se anche ujupi, anche almorzar, chepe, que plato roja, como Yarcafaina, pero mayor de un este caldo ya antes un tomaco chichar para que buscamos en despejar como junio. Estamos viendo acá de curioso quinzacocha. Quinzacocha. Este es antiguamente lo que hacían la montura. Montura no, pero no sé, para que no le asunyan con probaco y mientras que más ayudan con la reggae. Monturita. Este quinzapujo. O sea, en otro alcohol, en otro vino, digamos, en otro chicha. O chicha, alcohol, no sé. Y se tomaba esto. Se tomaban y se equivocaban porque tiene sus tres boquitos. Así. Y las tres cosas servían. Estos son los... Sortache. Sortache. Ya. Ahora, aquí es la... Antiguamente, como eran los viajeros que arriaban en cantidad de caballos, cantidad de burros, viajaban a la montaña, a la selva, entonces tenían pues 2, 3, 4, 5 personales que arriaban pues. Entonces ellos ya no pedían pues por vasitos chicha, sino tomaban mi puño, tostón puño, jujral puño, no sé, no había jujral creo. Medio puño, así. Entonces estos chumba y todito nomás compraban su chicha y para que no así tomaban. Eso era así de no llevando a los cerros, pues, cargando chicha en esto ya pues. En esos tiempos. Entonces ya, porque ya los viajeros ya no, si tomaban en su vasito nomás ya. Mientras más antes dice, se sentaban, compraban así más todavía. Y así, estos para elaborar más utensilios. Estos para llevar merienda a los cerros. Estos cauchi creo, sí, para cauchi. Preparar huiñapo. Harina de jora para hacer según la cantidad que ellos elaboraban la chicha, en esto más grandes, ahí están. Estas ollitas, según la cantidad de gente que trabajaba en los cerros, eran para llevar merienda. Estos habían más pequeños, más y etcétera. Entonces, esto es para elaborar chicha. Y aquí hacer enfriar. Y seguramente en otros casos debe haber más grandes todavía. Ajanamanca, cauchi. Esto es sotacha, ¿no? Sí, sotacha. Y también tenemos, ¿no? Disculpa, con tu permiso, papacho. Sí, jarros. Los jarros, ¿no? Donde se tomaba, pues, la chicha. Claro. Ajahojana. Jarro. O sea, antiguamente... Cargo pasanari, ¿qué? Cargo pasanari, claro. Antes, por eso la modernidad, ahora ya no conocen esto, todo es plástico. O si no, lata descartable. Mientras ahora, o si no, las ollas mismas son de aluminio, no sé. Antes los pobres
las pobres mujeres, no diré pobres, no quepa eso, las mujeres sacrificadas, ¿cómo tenían que cargar esto? Olla lleno de comida, jarro, plato, todo de barro, todo al cerro, a la punta de los cerros. Ahí se trabajaba. Entonces, ¿cómo cargaban las señoras hasta la punta de los cerros? Comida llena, merienda, con todo, ¿eh? Cocinaban desde medianoche, cuye, todo. Y no había agua. Tenían que traer del río el agua. Así que sea medianoche, lo que sea. Humanantes. Desde el río, no había luz. Entonces el farolito. Entonces, ¿cómo antiguamente se sacrificaban? Y eran pues nada, pues. No como ahora nosotros. Ahora nosotros todo tenemos a la mano, como decía, el agua, la luz. Entonces ya otro tiempo vivimos. Tengo otra curiosidad ahí, tenemos creo un odre, ¿cómo se llama? Aquí es lo que venía, vino pues. Barril, dice. Barril, ahí están. Cuando se ve allá hay otros fierros que ya se ha destruido pues. Entonces el barril, ahí venía vino. Entonces ¿Solo bueno, así se compraba el vino antes? Claro, ellos venían pues. Ellos venían, ellos cargarían por los caballos. ¿Cómo cargarían? Las carretas. Entonces, ¿cómo cargarían? La cuestión está ahí. Entonces, esta es una casa antigua, pues, es de los tíos coroneles. Pues. Sí. Y es... Muy maravillado. Papá, ¿tú qué puso? Ya. Jesús hace mi chispi, mi ahora sí. Bueno, no, maitan munayman ñawillayman allintañachu imatapis rikurum mayta munayman kaykunata chay herramienta kunta rikumushanchis askaraq herramienta qaqala wasipis kishan junto nay herramientaykunaq llank'anaq hallmanaykuna todo eso para mayta munayman museuta kaypi organizar kapsunman chaypi nas hasta que está substituido monane me ocupa sitio mana mayma paita tinchil chay nanas chay pili chay apunakunatapis inclusive imakunatapis imana kashanrik ocupa sunakunapis kashanrak chay chakunata realmente sutiuqta kama con sus letreros esto era para esto nas apaykunallapis chakuna kakushin necesario kama algún día. Bueno, algún día quizás puede ser, pues, Dios sabe. Papá, muchas gracias. Te queremos agradecer, John, por estar aquí en Chacacupe, esta visita que le hemos hecho al profesor Genaro, de verdad. Y mira, este es un inicio. Y ojalá todavía Dios permita de verdad, la Pachamama, nuestros apus también permita al profesor Genaro de poder todavía, de que usted nos comparta más anécdotas, así como decía hace rato, mucha más experiencia. Entonces, Oscutinga mañana, papá Genaro. Punche y cama. Uspalay. Añay. Chay tucupusun kunan liapet. Kunan anchatan profesor Wilber, nuja personaikita mana agradecerlaykichu sino alabaykin. Han miljaqta huawajina. Papayki nuja rixin, pañuqota nuja llankamunin. Rixin papaykitapas así rixin chay. Pero personaiki nuqapaq como ejemplo kashanki llaqtanchispi. Chay cariñuyki, chay semblanzayki, chay carismayki kallachumpuni wiñaypaq, lipipaqpis. Pero nada más en chispa. Gracias, papá Genaro. Sí, muchas gracias, Uspalay. Anchata, gracias, Nikichisna. Uspalay, y no sé qué cosa más es, una palabrita de Uspalay. Pues. Uspalay es así, Uspalay, Chaskiukuy. Uspalay, en vez de decir gracias, Uspalay, así con el sentimiento. Uspalay papay, así recibir un cariño de papa, capa, un mote, aunque sea. Uspalay papay, eso es.
Del corazón sale eso. Sí. Bien, profesor Wheeler. Gracias, Será John. Gracias, Gala Producciones, y hasta una nueva ocasión.